Gloria a Dios. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, por favor. ¿Habrá alguien que esté por primera, segunda vez visitándonos quizás esta noche? Si no es mucha molestia, para saludarlo por lo menos de lejos. ¿Alguien primera? Hola, buenas noches. ¿Alguien más? Primera, segunda vez. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Alguien más? Primera, segunda vez, tercera vez. Bien, los que estamos y formamos parte de esta casa, queremos darle la bienvenida a ustedes que están por primera vez. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces. ¿Me puedes poner la pantalla de allí? ¿Se puede? Allá. Juan capítulo 11, verso 1. Juan capítulo 11, verso 1. Chicos, capítulo 11. Bien, vamos a ir allí entonces. Estaba entonces, dice las escrituras, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, entre paréntesis, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué más? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sí? Estas tres personas son los protagonistas de esta historia, ¿no? En especial Lázaro, ¿no? Que es el enfermo, el que está por morirse, y obviamente sus hermanas que están viviendo todo lo que se vive cuando alguien de tu familia está muriendo. De hecho, nuestra teología, nuestras creencias van a ser validadas, van a ser confirmadas, no cuando estamos pasando las cosas bien, sino cuando nos toca experimentar la muerte de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija. Allí es donde nuestras creencias realmente se manifiestan, se hacen evidentes a los ojos de las personas que están cerca de nosotros. Es fácil creer en Dios, es fácil amar a Dios, es fácil cantarle a Dios cuando me están yendo las cosas bien. Cuando mi matrimonio está súper, como la familia Ingalls. Cuando mis hijos son los mejores hijos, según el estándar de la gente. Cuando económicamente estoy en mi prime. Wow, es bonito cantar cuando todo va bien. Pero ¿cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que hay que hacer un sacrificio para cantar alabanzas, para alabar a Dios cuando a nosotros no nos está yendo bien aquí en la tierra? Cuando no la estamos pasando tan bien como quisiéramos, cuando no tenemos todo lo que quisiéramos o lo que necesitamos en algún momento de nuestra vida. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Me encanta ese versículo 5 porque parece que Juan se está encargando, inspirado por el Espíritu Santo, de dejarnos en claro ese dato,
que Jesucristo amaba a Marta, a María, su hermana, y a Lázaro, que era el que estaba enfermo y que días después moriría. ¿Qué más dice? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, cuando Jesucristo escuchó, le contaron los mensajeros que estaba enfermo su amigo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué más? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, no se fue a verlo a Lázaro, se fue a otro lugar donde días antes, a Judea, donde días antes había estado y donde días antes justamente lo habían querido matar. Entonces los discípulos se extrañan y le dicen: pero Señor, días atrás estaban queriendo matarte allá en Judea y tú dices, ¿verdad? Le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Quién entiende a Dios? Dígale a su vecino: no trates de entender a Dios, dígale. No trate de entender a Dios. Una sola cosa quiero que quede claro en esta noche. Dios nos ama. Dígale a su vecino, a 2 personas que tenga cerca: Dios te ama. Dios te ama. Porque de tal manera, dígale, porque de tal manera te ha amado Dios, que ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que no te pierdas, dígale. Vamos, dígale, para que no te pierdas, sino para que creas en Él y tengas vida eterna. Así que convengamos, por favor, todos, el amor de Dios para con sus hijos, para con nosotros, nunca debería de estar en discusión. Sin embargo, a veces se nos olvida. Y esta noche yo quiero hablarte acerca de un tema que le puse ayer en la noche por título: entre la expectativa y la decepción. Esta noche vamos a aprender esas 2 palabras: qué significa expectativa y qué significa la decepción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos expectativas que no son reales, que no son bíblicas, entonces por esa razón más de una persona anda molesto con Dios. Y yo soy una de las personas que siempre estoy observando mi propia vida en primer lugar, pero también estoy observando la actitud de las personas. No para juzgar, no para condenar, sino para encontrarle una razón. Señor, ¿por qué tu iglesia en estos tiempos, por qué tu iglesia de estos últimos tiempos tiene una actitud que no se parece mucho a tu iglesia de hace 2000 años? Tu palabra dice en el libro de Hebreos que por la fe los hombres de antes conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron la boca de los leones, hicieron huir ejércitos enemigos. Por la fe, dice, ¿verdad? Por la fe soportaron padecimientos, por la fe pasaron de todo lo malo, pero por la fe se mantuvieron creyendo, confiando, dando testimonio de que Dios es bueno, de que Dios es maravilloso, cantándole alabanzas. De hecho, hay hombres que fueron ejecutados obviamente por personas que no eran creyentes, por gobiernos que no eran creyentes, cristianos que han sido decapitados, torturados, y muchos de ellos se cuentan que murieron cantando. Y uno dice: wow, ¿cómo puede ser posible que a esta persona lo metan en el fuego, que hayan prendido una hoguera, lo hayan metido adentro a un hombre de Dios, a un predicador, y él mientras está quemando, él se haya escuchado, ¿verdad?, que él está entonando un himno a Dios, un cántico? ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es como para que uno se haga preguntas. O sea, eso es como para que uno diga: Señor, ¿es que esas personas tenían otro Dios más poderoso que tú? Es que el Espíritu Santo que operaba en ese entonces en la iglesia primitiva era un espíritu superior al Espíritu Santo que mora ahora y que se mueve en el mundo entero. Obviamente la Biblia nos enseña que no. Era el mismo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Jesucristo es el mismo de ayer. Eso significa que el problema no está en Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Eso significa, que el problema está en nosotros, los creyentes, los que nos acercamos a Dios. El problema está en las personas que se acercan a Dios, y obviamente cuando nos acercamos a Dios, teniendo en nuestra mente una idea vaga, una idea personal, una idea de lo que nos han contado de cómo es Dios, entonces obviamente nos vamos a quedar muy lejos de la verdadera persona de Dios. Por eso que cuando usted quiera saber cómo es el Dios verdadero, por favor, no le pregunte a un pastor, no le pregunte a un hermanito, porque si ese hermanito ha tenido una mala experiencia con Dios, ese hermanito le va a hablar mal de Dios. Lo que todos deberíamos de hacer es leer este libro, y cuando te encuentres, ¿verdad?, frente a este libro, te vas a dar cuenta que Dios por esta razón inspiró a hombres para escribir este libro, las Escrituras. ¿Para qué? Para que a través de las Escrituras nosotros podamos conocer a Dios. Dios se pueda revelar a nuestras vidas, y obviamente sobre todo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso que el apóstol San Pablo de una manera categórica le dice, cuando escribe a los Colosenses, se refiere a Jesucristo diciendo que Él es la imagen visible del Dios invisible, que en Él habita la plenitud, dice, de Dios, de la deidad. ¡Wow! En Jesucristo habita la plenitud de la deidad de Dios. Él es la imagen visible. Lo que no podemos ver del Dios Todopoderoso, la gente lo pudo ver hace 2000 años en una persona de carne y hueso, Jesucristo. La gente pudo verlo así como era Dios. Por eso cuando Felipe le dijo a Jesucristo, uno de los apóstoles, le dijo: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo se sorprendió y le dijo: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy entre vosotros, 3 años, tanto tiempo que estoy entre vosotros, y me preguntas o me estás pidiendo que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo mismo estaba adjudicándose, ¿verdad?, esa realidad espiritual, esa verdad que deberíamos de conocer y que debería de gobernar nuestras creencias. Necesitamos entender que nos ha tocado el privilegio de vivir los últimos tiempos. Necesitamos entender, ¿verdad?, que según las Escrituras y según las profecías sobre todo, y según las cosas que nuestros ojos están viendo y nuestros oídos están oyendo, necesitamos, entender que estamos viviendo tiempos que han sido profetizados y que tienen mucho parecido a los tiempos antes de la venida de Cristo por segunda vez. ¿Qué significa eso? Que no deberíamos de darnos el lujo de estar jugando a la iglesia. Porque en cualquier momento aparece la estrella de la mañana, el deseado de las naciones, el alfa y la omega, el principio y el fin. En cualquier momento aparece, ¿verdad? Y la Biblia dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Me encanta Hechos de los Apóstoles, cuando Jesucristo fue arrebatado al cielo y, ¿verdad?, y todos los discípulos se quedaron mirando cómo Él era llevado al cielo así, vivo, en cuerpo, y comenzó a ser ascendido. Y de pronto un varón, un ángel, se le acercó a los discípulos y le dice: ¿qué están mirando? Así como están mirando con sus ojos, ¿verdad?, que Jesucristo se está yendo, así también volverá, y los ojos de los hombres lo verán volver. Bendito sea el Señor. Pero seamos honestos, eso podría despertar esta noche un wow, qué lindo, volverá. Sí, pero el tema no es que volverá. De hecho que Él va a volver, pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Haciendo qué nos va a encontrar? Y ojo, esto no es un mensaje para acusar a nadie, para condenar a nadie, porque Dios nunca habla para acusar. Eso es un trabajo del diablo.
Dios nunca habla para condenar. Cristo es abogado, no es el juez. Ahora no está como juez, está como abogado. Y un abogado siempre está del lado de la persona que es equivocado. Entonces, pero necesitamos, o sea, tener claro el tiempo discernir el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Para qué? Para que podamos vivir a la altura de este tiempo. Para que podamos hacer lo que Dios está queriendo que hagamos. Y desde días atrás yo estaba pensando, ¿por qué tanta gente, o sea, está tan triste? ¿Por qué tanta gente triste en la iglesia? ¿Por qué tanta gente frustrada en la iglesia? ¿Por qué tanta gente, verdad, que están dudando, yo veo mucha gente que se debate en una lucha interior, si servir a Dios o no servirle, ¿no? Es más o menos le está pasando como en la época de Josué, capítulo 24, cuando Josué, inspirado por el Espíritu de Dios, entiendo, le tuvo que decir a todo el pueblo de Israel, 4 millones de personas, y él se paró como general del ejército de Dios y les dijo, escojan ahora a quién servir. ¿Hasta cuándo? Les preguntaron. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Pero si Baal es Dios, entonces sírvale. Es más o menos como quien dice, mira, es tiempo de tomar decisiones y definirse de qué lado estamos. Si usted cree, ¿verdad?, que la Virgencita del Carmen es la que le va a salvar, entonces sírvale a la Virgencita. Pero si usted cree que el único Dios verdadero no es ni la Virgencita ni el santito fulano, qué sé yo, si usted cree que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, entonces sírvale a Dios. Pero tome una decisión. Y le puse entre la expectativa y la decepción, porque justamente ayer y anteayer, vuelvo a leer este pasaje de Juan, capítulo 11, ¿no? Y en el verso 1, y claro, y cuando yo leo la Biblia, obviamente la leo como vengo enseñándoles también acá a la iglesia. Cuando usted lea la Biblia, procure ponerle entendimiento, o sea, no solamente lea de corrido, sino trate de leer y de captar la intención del que está hablando. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿En qué momento está hablando el Señor? ¿En qué contexto geográfico? ¿A qué grupo de personas le está hablando? Y obviamente en Romanos 15:4 y Primera de Corintios 10:11, quiero comenzar con esto porque ayer y anteayer yo hacía una pregunta. ¿Por qué tendría que estar una historia como la de Lázaro en la Escritura? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? ¿Por qué está en la Biblia la historia de Lázaro? O sea, esta historia doméstica, esta historia de un amigo de Jesús en la casa de quien se hospedaba Jesús cada vez que iba por donde vivían ellos. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué es lo que Jesucristo quería enseñarnos hace 2000 años? ¿Qué quería enseñarle a Lázaro? ¿Qué quería enseñarle a Marta? ¿Qué quería enseñarle a María? ¿Qué quería enseñarle a los discípulos que estaban cerca de él? ¿Qué quería enseñarle a todo ese grupo de personas que estaban mirando, ¿verdad?, cómo se desenvolvía la trama de esa historia? Recuerda, cuando tú tienes un pariente que está enfermo, la gente se entera. Y la gente que sabe que eres cristiano está viéndonos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo enfrentamos la situación?
Mi padre estuvo 2 años, o sea, ¿verdad?, enfermo con cáncer antes de partir, antes de ser promovido a la patria celestial. Y yo me acuerdo que había la gente, ¿verdad?, iba y preguntaban, ¿y cómo está tu papá? Y qué sé yo, ¿verdad? Y la gente te hace preguntas y la gente está mirando cómo respondes, si te tiras abajo, si hablas con fe, si crees en la eternidad. O sea, en ese momento la gente está diciendo, wow, wow, verdaderamente este es un creyente. O verdaderamente este hombre va a la iglesia pero no cree nada. Así que tenemos que aprender las lecturas, a leer las historias de la Biblia y entender que esas historias tienen que ver mucho con tu vida y con la mía. O sea, ninguna historia que está en la Biblia está para hablarnos de Lázaro. O sea, este capítulo no es para hablarte de Lázaro. No es para hablarnos de María ni de Marta, sino más bien para mostrarnos cuánto de Lázaro tenemos, cuán parecido a Marta somos o a María, o cuán parecidos somos a todo ese grupo, ¿verdad?, de incrédulos que estaba humanamente gente buena tratando de consolar a María y a Marta, porque su hermano había muerto. Y obviamente yo siempre digo, yo oro a Dios que Dios ponga gente espiritual a mi lado, no gente buena. Porque la gente buena estaban consolándola a María y a Marta. Pero Marta y María no necesitaban gente buena que las consuele. ¿Por qué? Porque cuando alguien vino a Marta y a María, cuando la gente vino y le dijo, ay, ¿sabes qué? Lo siento, me enteré que tu hermano había muerto. Ay, hija, quiero, ¿verdad? Acá está mi hombro, lo siento, si quieres llorar, llora. Y seamos honestos, parece algo bueno. Claro, parece algo bueno de parte de las personas. Ay, mira qué linda esa gente, qué buena. Cómo le prestan el hombro a esas 2 hermanas para que lloren por la muerte de su hermano que ha muerto hace 4 días. Parece una actitud buena, parece algo para aplaudir, parece, ¿verdad?, que es una actitud que todos deberíamos de tener. Pero guarda, todo eso sería justificado si Jesucristo no hubiera dicho días atrás, cuando le dijeron que estaba enfermo, cuando le dijeron, ¿verdad?, que se había muerto, Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y después le dijo a sus discípulos, Lázaro está durmiendo, Lázaro duerme, Lázaro no ha muerto, está dormido. Por eso que es importante captar lo que Dios me ha dicho antes que oír lo que los hombres me quieren decir. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres y las mujeres bien intencionadas podrían ir a consolarte en lugar de ir a alentarte para que te acuerdes que Jesús dijo que aunque iba a morir el hermano, iba a resucitar, no iba a morir a la final. Si alguien está divorciando, si usted no necesita gente que te diga, no, está bien, mira, cualquier cosa, si no tienes para el abogado, yo lo pago. Usted no necesita gente que le ayude de esa manera. Usted necesita gente espiritual. No necesitas gente que te diga, no, está bien. Oye, ¿tú qué dices, verdad? ¿Está bien, me divorcio o no? Usted no necesita gente que te diga, no, pero claro, pero más vale, hace tiempo te tendrías que haber divorciado. Mira lo que tu marido es un sinvergüenza. Mira que tu marido, ¿verdad?, es un qué sé yo. Está bien. Ese hombre nunca va a cambiar. Es más, búscate otro. O búscate otra. La gente no necesita gente así. Pero se entiende. Yo en lo personal lo entiendo. ¿Por qué? Porque todos hablamos desde el lugar de donde vemos las cosas. Hay 2 maneras de ver la vida para interpretarla. Con los ojos naturales, con estos ojos que Dios nos ha dado a todos, es una manera de ver la vida. Usted ve a los hijos que se están portando mal y usted dice, no, pero lo estoy viendo, pastor.
Tengo unos hijos que son unos salvajes. ¿Pero por qué dices que son unos salvajes? No, es que mire, ¿es que acaso no los ve? Sí, yo los estoy viendo, pero yo estoy interpretando otra cosa, le digo. Yo no solamente le estoy viendo, ¿verdad?, su estado salvaje. Los estoy viendo por la fe, ¿verdad? Ya los estoy viendo predicando. Los estoy viendo, ¿verdad?, sirviéndole a Dios. O sea, no es que me he vuelto ciego a lo que están haciendo ahora. Sencillamente que estoy viéndolo por la fe. Según las escrituras, estoy viéndolo, ¿verdad?, viviendo otra vida. Habiéndolo Dios ya alcanzado. Habiendo sido ya perdonado, bendito sea el Señor. Habiéndose arrepentido de sus pecados. Entonces, como yo lo veo así, entonces yo hablo de esa persona de otra manera. No hablo lo que mis ojos naturales ven, sino que hablo lo que por la fe en la palabra puedo ver. Wow. ¿Qué cosa dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo? La gente, muchos iluminados dicen, no leo la Biblia porque este es un libro antiguo. Sí, pues, pero léala y te vas a dar cuenta que no te habla de ayer, te habla de mañana también. Este es un libro antiguo, claro que sí, pero es un libro, ¿verdad?, que habla cosas que han pasado y que te dice cosas que van a pasar. Los diarios dicen última hora, y te dan la última noticia, lo que ha pasado hace 5 minutos. Este libro te habla acerca de las cosas que van a venir. Por eso que deja de comprar, deja de gastar, ¿verdad?, tiempo y plata comprando periódicos, porque encima que los periódicos son manipulados, ¿no?, y le sirven a alguien para sus intereses y beneficios personales o corporativos. Nunca vas a leer algo bueno en un diario. Normalmente todos son malas noticias, porque la mala noticia vende. Pero el evangelio significa buenas noticias. Cuando me voy a cortar el poco pelo que me queda, ¿no?, agarran los peluqueros como antes hacían, ¿no? Te agarran y te acercan un diario. Señor, me dice, señor, un periodiquito, me dice, para que se distraiga. No, amigo, le digo, gracias. Esos son malas noticias. ¿Tienes una Biblia? No, me dice. No me des malas noticias. Traiga una Biblia y póngala acá, ¿verdad?, en su lugar de trabajo. Y dele una Biblia a la gente. La gente está cansada de malas noticias. Necesitamos oír buenas noticias, pero ojo, buenas noticias, pero que sean noticias reales, no solamente mentiras que son buenas, para animar de una manera incorrecta a la gente. Cuando Dios nos habla de tener esperanza, nos habla de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, podemos tener esperanza acerca del futuro, pero no es una forma de animarnos en el vacío, no, sino porque hay una realidad que ha pasado hace 2000 años. Hace 2000 años Jesucristo murió. Él enfrentó al diablo y lo venció. Enfrentó la muerte y lo venció. La Biblia dice en Isaías 53, ¿verdad?, que por las heridas que le hicieron a su cuerpo, todos nosotros fuimos curados. Bendito sea el Señor. Él llevó todas nuestras enfermedades. O sea que Él lo que hizo en la cruz del Calvario fue morir con propósito. Él no murió solamente por morir, sino para proveer eterna salvación, para proveer poder para vivir una vida resucitada, donde ya no seamos esclavos de lo que antes nos esclavizaba. Porque las cosas que se escribieron antes, acá están las cosas que se escribieron antes. ¿Para qué se escribieron antes? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Te agradezco si lo buscas en la traducción viviente.
Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Así que cuando leas la historia de Lázaro, tenga por seguro, ¿verdad?, que esa historia trata de enseñarte algo. ¿Para qué? Para que tú hagas las cosas bien ahora. Para que no pienses como Marta y María, para que no hablemos como Marta y María. Porque esta noche, si algo quiero que entiendas leyendo la Biblia, es por qué Marta y María hablaron como hablaron. Si bien es cierto, no le faltaron el respeto al maestro, sin embargo le dijeron algo. Señor, le dijeron, cuando Jesucristo llegó al cuarto día, cuando Lázaro ya había estado muerto y enterrado, Jesucristo llega al pueblo, a Betania, y las hermanas le salen una por una. Primeramente le sale Marta, y Marta le dice a Jesús, Señor. Y ese es un dato tremendo. ¿Por qué, pastor? Porque antes de que muera su hermano, le llamó Señor. ¿Qué significa eso? Que ni la muerte de su hermano impidió que ella deje de verlo al Señor como lo que el Señor era, el Señor. Porque a veces nosotros le llamamos Señor cuando todas las cosas no van bien. A veces decimos que Él es bueno cuando todo nos va bien. Pasa una desgracia en la familia, dejó de ser bueno. Pensamos que nos odia, debe ser que me está castigando porque no vengo a la iglesia, debe ser que me está castigando porque he fornicado, porque he adulterado. Y la gente, dale la gente a darle rienda suelta a su cabeza y a pensar que Dios te está castigando por lo que hiciste ayer y todo es castigo, todo es condenación. Entonces sabes que vienes a la iglesia, es un culto de alabanza, de júbilo, pero ahí está la gente. Ni siquiera levanta la mano. ¿Por qué? Porque sientes un peso de culpa, de condenación, te sientes mal. Y no estoy diciendo que después de haber pecado tengamos que sentirnos bien en el sentido de que, bueno, pues total, es verdad, no estoy hablando de eso. Pero tampoco Dios quiere, ¿verdad?, que usted venga a la iglesia y bueno, o sea, que todo el mundo se entere que has pecado. No porque lo cuentas, sino porque vienes con una cara de como quien se va, ¿verdad? ¿A dónde vas? Y bueno, para que me sacrifique. Y bueno, supongo que el Señor me matará esta noche. Un rayo me partirá en dos cuando salga del servicio. Dígale a su vecino, necesitas tener una cosmovisión bíblica. Necesitas leer Biblia, hermano, dígale. Necesitas aprender quién es Dios de la Biblia, no de lo que te han dicho las personas. Así que, así dice ese pasaje de Romanos 15:4. ¿Para qué se escribieron hace tiempo en las Escrituras todas estas cosas? Para que nos sirvan de enseñanza. 1 Corintios 10:11, ¿qué dice Pablo? Escucha, y estas cosas les acontecieron. Escucha, y estas cosas les acontecieron. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, que era una iglesia donde había mucha gente que vivía en pecado. Como en la iglesia de hoy en día. O sea, no ha cambiado eso. La iglesia de Corinto era una iglesia donde habían milagros, visiones, profecías. Los 9 dones del Espíritu fluían de una manera poderosa. Había palabra profética, había lenguas, interpretación de lengua, habían milagros, resurrección, muerte. O sea, oiga, hermano, había de todo lo sobrenatural. Pero dentro de esa iglesia había gente que se acostaba, hombres que estaban acostándose con la mujer de su padre, hombres que estaban, ¿verdad?, fornicando, adulterando, haciendo cosas. Y obviamente el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios les hace recordar en este capítulo 10, les hace recordar por qué le pasaron las cosas malas que le pasaron a los israelitas en el desierto después de haber salido, ¿verdad?, de Egipto, de la esclavitud.
Murieron 4 millones de personas, que tendrían que no haber muerto. O sea, ellos no tendrían que haber muerto en el desierto, pero murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque fornicaron, porque murmuraron, porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, porque tentaron a Dios, porque no creían en Dios. Dios hacía milagros poderosos y ellos seguían. ¿Será? ¿No será? Y Dios estaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a este pueblo incrédulo?, decía el Señor. Entonces Pablo les escribe en esta carta a los Corintios y les dice, ya habló en el versículo 10 acerca de las 5 razones por las cuales, de los 5 pecados por los cuales Israel, 4 millones de personas por los cuales no entraron a la tierra prometida y nunca disfrutaron de Canaán, la tierra prometida que para nosotros es vida abundante. Y porque hay gente que no disfruta la vida abundante que Dios ya puso dentro de nosotros, y por los mismos pecados que cometieron ellos y que muchas veces los cometemos igual nosotros. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron a esos hombres como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Yo acá en la versión que yo tengo dice, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. En otras palabras, desde siempre la intención de Dios al haber inspirado las Escrituras ha sido no solamente revelarse a Dios como Dios y a Jesucristo como su Hijo y como el Salvador y el Señor, ¿verdad?, del universo, sino que también para poner a nuestro alcance historias como estas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan ser diferentes, para que nosotros tomemos enseñanza de lo que ya le pasó a otros, para que si usted se encuentra haciendo, si nosotros nos encontramos haciendo o viviendo como vivieron otra gente antes y a ellos les pasó tal cosa, entonces Dios dice, gente, iglesia, hijos míos, acuérdate fulano, sotano, hey tú, acuérdate que eso mismo que estás haciendo ahora tú, lo hizo un hombre en otro tiempo, lo hizo una mujer en otro tiempo, lo hizo un matrimonio en otro tiempo y les pasó esto. Pablo está usando lo que ya pasó como enseñanza y como advertencia para que ya no nos pase a nosotros. Porque Dios siempre ha perdonado. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios siempre ha perdonado. Pero Dios también en todo tiempo nunca impidió que nuestros pecados no tengan consecuencia. Amén. Así que Dios quería también poner a nuestro alcance historias de personas comunes y corrientes como nosotros, cuyas vidas y circunstancias que vivieron hace miles de años, hoy pueden servirnos a nosotros para darnos ¿qué cosa? Y acá quiero entrar en el tema. ¿Para darnos qué cosa? Una perspectiva correcta con respecto a Dios y las formas como opera y cómo trata con los hombres. Y número 2, para que nos dé una perspectiva correcta de cómo las circunstancias ayudan siempre al cumplimiento de los propósitos que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Usted va a ser bendecido esta noche, porque para eso Dios nos trae, porque no hay nada más hermoso que leer en la Biblia una historia que te abra los ojos del entendimiento para hacerte entender por qué
¿Por qué tanta gente hoy en día en la iglesia vive amargada, frustrada, triste, desanimados? Y ojo, y ni siquiera para decir que es porque no tienen plata, porque usted podría tener plata, igual sentirse vacío, igual sentirse triste, igual sentir que tu vida no vale nada o que tu vida no está yendo a ningún lugar. El tema no es la posición social, el tema no es lo que tienes en el bolsillo, el tema es lo que tenemos en el corazón, el tema es lo que tenemos en la mente. Porque el dinero no te da buen sueño. El buen sueño, ¿verdad?, te lo da Dios. Y el descanso también. Claro, usted podría haber hecho un gran negocio hoy día, en su negocio. Podrías haber ganado 50,000 soles en una operación y no poder dormir esta noche. ¿Por qué? Porque jamás Dios dijo que los buenos negocios te iban a dar sueño o te iban a hacer descansar. La Biblia más bien dice que Dios le da descanso a sus amados, dice. A sus amados, o sea, a sus hijos. Pastor, yo soy un hijo de Dios, pero no estoy durmiendo. Pregúntese por qué no está descansando si el descanso ya fue provisto ya. Así que vamos a entrar un poquito adentro. Vamos a bogar mar adentro. Así que bueno, y ahí entonces, en esta historia familiar, vemos que Lázaro está enfermo, sus dos hermanas envían a un mensajero para que le avisen a Jesús y el mensaje es el siguiente: el que amas está enfermo. A continuación se desarrolla una serie de sucesos que van a revelar no solo las expectativas de las hermanas para con Jesús, sino también la ignorancia que Marta y María tenían con respecto al conocimiento de los planes que Jesucristo tenía con Lázaro y con ellas dos. Y eso es lo que usted tiene que entender. Mucha gente en la iglesia conoce la Biblia, han leído 20 veces la Biblia de Génesis, pero nunca han entendido nada. Y esta noche oro a Dios de veras con todo mi corazón. Le pido al Señor que usted pueda entender esto que está escrito tan claramente en esta historia. Porque mientras Marta y María, y probablemente si todavía estaba consciente Lázaro, mientras Lázaro el enfermo, Marta y María sus hermanas estaban enfocados en la enfermedad, Jesucristo estaba enfocado en un propósito. Los humanos, las personas sin Dios, las personas que no conocen al Dios verdadero, lloran y están desesperados allá afuera, no pueden dormir allá afuera. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no logran entender por qué viven lo que viven, por qué les pasa lo que les está pasando. Ellos no encuentran una razón. Por eso que hoy en día tanta gente está que se matan multimillonarios, se matan artistas de cine, artistas que ganan 500 millones de dólares al año, se están matando. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a una persona es tener 500 millones de dólares en el banco y sentirte un miserable en tu casa. Lo peor que puede pasarle a un hombre es que llegues, o sea, que salgas a la calle y tengas 500,000 seguidores en Facebook, que llegues a tu casa y ni tu perro te mueva la cola, que tu esposa no te respete, que tus hijos solamente te pidan plata. Es lo peor que le puede pasar a un hombre. Y lo peor que le puede pasar a una mujer es más o menos parecido. Que seas una influencer, que tengas, ¿verdad?, admiradores afuera y en tu casa ni siquiera tengas el respeto o el aprecio de tus padres, de tus hermanos. O que estés viviendo en un hogar lleno, ¿verdad?, de celos, de envidia. O que se están peleando la herencia en vida. ¡Wow!
Por eso que cuando ayer leía por enésima vez esta historia y el Espíritu Santo me hizo entender algo que nunca antes había entendido. Claro, ¿por qué? Porque acá dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es obvio, ojo, no es que está pecando. No está pecando Marta ni María. No estoy hablando de que están pecando. Solamente estoy queriendo, ¿verdad?, determinar una realidad de las hermanas. Ellas son amigas, escucha, son amigas de Jesús, pero nunca han subido de nivel. Nunca cambiaron su cosmovisión. Nunca entendieron, ¿verdad?, que todas las cosas, lo que dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cada uno de nosotros necesitamos entender, si usted está sentado en esta hora, en esta silla donde está sentado, usted tiene que entender, ¿verdad?, que Dios te ha llamado. No es que usted ha venido a la iglesia porque quiso. No es que usted ha buscado a Dios. Dios te ha buscado y te ha encontrado. Pero sabe una cosa, Dios te ha buscado, te ha encontrado, y ahora que te ha encontrado, Él quiere revelarse a tu vida. No solamente como persona, primeramente obviamente como persona, pero ¿para qué se quiere revelar a tu vida como persona? Porque la única manera de que Él pueda revelarte sus planes contigo es que primeramente tú lo conozcas. Aleluya. ¿Se está entendiendo? ¿Está recibiendo? Recibe. Cállate. Si usted entiende esto esta noche, ya está ya. Nunca más, escúchame, nunca más el diablo te va a tener acá. Nunca más el diablo va a usar las cosas malas que te pasan personal, matrimonial, familiarmente, económicamente, en tu cuerpo, en la familia, en la economía, en lo que sea. Nunca más el diablo va a poder usar esas cosas domésticas, caseras, escucha, que todos vivimos, pero que no todos interpretamos de la misma manera. Por eso que no todos tenemos la misma paz, no todos tenemos, ¿verdad?, la misma manera de enfrentar las cosas de la vida. Porque mientras para uno algo es desgracia, para el otro, ¿verdad?, mientras el uno está diciendo, oh Señor, ¿verdad?, ¿por qué se murió Lázaro, Padre? Ay Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una mujer, Marta y María le dijeron lo mismo a Jesús. Si tú hubieras estado aquí hace 4 días, pastor, si tú hubieras venido cuando te mandé, ¿verdad?, acá a Ronaldo para decirte, ¿verdad?, que mi hermano, el que amas, ¿verdad?, el que se sienta contigo a comer. Recuerda, nosotros cuando tú pasas por, ¿verdad?, por acá, por nuestra aldea, nosotros somos los que te damos el lonche, el desayuno, el pescadito frito, y en la noche, ¿verdad?, lo que te gusta, el tacu-tacu. Nosotros somos los que te damos. ¿Quién otro ha abierto sus puertas para darte? Ellas no están entendiendo. Ellas piensan, ¿verdad?, que con albergarlo unos días, ¡uy, Dios!, que con haberle dado de comer un día al pastor, con haberle invitado al pastor en algún momento, ellas piensan, ¿verdad?, que el pastor, que el buen pastor Jesucristo va a pasar por alto lo que quiere hacer en ellos. ¿Sabes una cosa? Lea la Biblia antes de Juan 11, nunca lo vas a encontrar a Lázaro sirviendo. Lea su Biblia. Nunca vas a encontrar a Lázaro sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro era amigo de Jesús. Era amigo del pastor. O sea, era amigo de Jesús, y usted lo va a ver, ¿verdad?, que cuando Jesucristo fue a Betania, entró a la aldea, a la casa de Lázaro, María, y ¿quién estaba sirviendo?
¿Quién estaba afanada y turbada con los quehaceres de la casa? Vamos, dígalo fuerte, iglesia. Marta. ¿Y quién era la que estaba sentadita como buena discípula del Señor? María. ¿Y dónde estaba Lazarito? Lazarito estaba conversando con el pastor. Que trabajen las mujeres. En otra ocasión hicieron una cena. Marta servía como siempre. María fue la que entró a esa reunión con un perfume caro, se lo derramó al Señor, ¿verdad? Y todo ese rollo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Lázaro estaba sentado a la mesa. Dígale al que está acostado, igual que usted, dígale. Sentadito, dígale. Otros están que sirven, otros están empujando el reino de Dios y usted sentadito porque total como eres amigo con Jesús. Lo que no sabía, mi querido Alex, Lázaro, era que Jesús lo amaba tanto que no lo iba a dejarse salir con las suyas. Dígale a su vecino, Dios te ama tanto que no te va a dejar salirte con las tuyas. ¿Tú crees que estás zafando? Vamos, dígale, ¿tú crees que estás zafando? Es más, tú te crees torero. Te crees torero. Jesús te llama y tú le haces, ¡ole! Te vuelve a llamar, ¡ole! ¿Verdad? Envía un profeta y te dice, oh, Dios te está diciendo, es tiempo que me sirva, es tiempo que salgas de la orilla y que vengas al mar profundo, ¿verdad? Y tú le dices, ¡ole! Entonces Dios dice, eres torero. Eres torero. Bueno, te voy a mandar a un toro que no vas a poder torear. Te voy a mandar a la muerte. Y después que mueras, te voy a resucitar. Pero cuando hayas pasado por esa experiencia, no te va a quedar ganas de estarte quieto. ¿Por qué? Porque ya entendiste que cuando yo resucito a un muerto, no es para que esté sentado, es para que me sirva, es para que empuje el reino de Dios, es para que haga la obra, aleluya. Porque solamente los que hemos sido resucitados por el poder del Espíritu Santo podemos hacer la obra de Dios. Lea su Biblia en casa. ¿Sabe lo que dice después que murió y Jesucristo lo resucitó? Búscame el 12, Juan 12, por favor. Juan 12. Hasta risa da, Dios mío, Señor. 12. Ay, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Escucha, el que había estado, ahora estaba. Aleluya. Pregúntale al que está acostado, ¿cómo está usted? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está muriéndose? ¿Está desmayado? ¿Está dormido? ¿Cómo está? Porque si hay alguien que está dormido, despiértalo. Si hay alguien que está muerto, vamos a resucitar. O sea, el Señor te va a resucitar si estás muerto. Pero la Biblia dice, ¿verdad? El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Qué más dice? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué más? Pero escuche. Entonces María tomó una libra, bueno, le lo derramó en el Señor. La casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué más? Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, bueno, el que le había de entregar, no, este perfume se podría haber vendido y darle el dinero a los pobres. Bueno, el 6 ponlo de frente, creo que ahí está. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, están hablando de Judas, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa del dinero sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué más? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Gran multitud, escucha, gran multitud de los judíos supieron entonces que él, ¿quién él? Jesús, que él estaba allí. ¿Dónde? En la casa, ¿verdad? Donde estaba Lázaro y todos. ¿Y qué más? No solamente, ¿verdad? Hermano, tranquilo. Santo Dios. Quiere irse con Lázaro. No solamente por causa de Jesús,
Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron a la casa, ¿no? No solamente por causa de Jesús, sino también para ver, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pregunta, antes de que pasen de página, ¿por qué lo querían ver a Lázaro ahora? Y es más, ¿para qué lo querían ver? ¿Para qué lo querían ver a Lázaro ahora? ¿Para qué lo buscaban? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Pregunto, ahora, ¿quién lo quiso matar antes? ¿A Lázaro? ¿Quién lo estaba buscando matar? ¿Para matarlo? ¿Cómo que nadie? Jesús. Dios lo estaba buscando a Lázaro para matarlo. Porque la única manera de resucitar es que alguien muera. Obviamente era una experiencia, era una experiencia fuerte. Porque a veces hay gente que es tan dura que necesita que una experiencia sea tan fuerte para que quebrante todo tu orgullo, todo tu ego, toda la soberbia, toda esa verdad, ese corazón duro que se revela a Dios, que se revela a servirle a Dios y que se conforma con una religión. Como Lázaro. Bueno, desayunamos con Jesús todos los días. Sí, pero el reino de Dios no avanza con desayunos. ¿Se han dado cuenta que hay mucha gente que dice, ay, pastor, sentí la presencia de Dios en el culto? Ay, padre, que pastor, ya casi estaba al nivel de los focos. Yo en lo personal digo, hermana, por favor, mire, en realidad, si está a la altura de la foco y sienta lo que quiere, sienta lo que quiera, pero después de que baje, ayude. Ayude porque hay cosas que hacer acá en Chimbote. Porque hay gente, ¿verdad?, para salvar, para rescatar de allá afuera. Y eso tenemos que hacerlo entre todos los que nos decimos llamar hijos de Dios. Porque para eso Dios te resucitó. Para que tu vida le sirva a Él, no le siga sirviendo al diablo. Pastor, pero yo ya no fumo, ya no tomo, ya no hago lo malo. Es que Dios no te salvó para que no hagas lo malo solamente. O sea, Dios no me salvó ni te salvó a ti para que dejes de hacer solamente lo malo, sino para que comiences a hacer lo que no estabas haciendo antes, la obra de Dios. Porque antes todos nosotros, cuando no conocíamos a Dios, en una experiencia personal, todos empujábamos el reino de las tinieblas y todos éramos hijos, ¿verdad? En ese sentido éramos como hijos del diablo, porque hacíamos lo que el diablo quería que hagamos. Hasta que vino Jesucristo, fue al mercado de esclavos, te encontró allí y a mí también. Y él dijo, ¿cuánto piden por ese hombre? No, llévatelo por un miserable. No, yo voy a pagar un alto precio, porque ese tipo vale, esa mujer vale. ¿Cuánto va a pagar? Voy a dar mi vida por él. Aleluya, aleluya. Y Jesús murió por nosotros. Usted tendría que haber sido crucificado, yo igual. Pero Él fue por nosotros, tomó nuestro lugar. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando antes la vida de Lázaro había sido una amenaza para las tinieblas. Cuando antes la vida de Lázaro había sido una amenaza para las tinieblas, nunca. Y él estaba bien tranquilo en su statu quo, en su evangelio light. ¿Por qué? Porque él pensaba que con desayunar con Jesús, con almorzar con Jesús, con caminar con Jesús, era suficiente. Hermanos, no nos equivoquemos. Levantar las sillas, hacer multimedia, ponerte de ujier,
hermano querido, cantar, tocar el teclado o cualquier instrumento, eso lo puede hacer cualquiera, en el buen sentido de la palabra. Lo que no puede hacer cualquiera es cumplir con la gran comisión, porque la gran comisión Jesucristo se la encargó solamente a su iglesia. Id y predicad mi evangelio y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días de la vida, hasta el fin del mundo. Por eso Jesucristo les prometió estar todos los días. ¿Con quién? ¿Con todos? No. Con los que iban a decir: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo para hacer la misión, para cumplir la misión. Entonces, si tú te comprometes con la misión, entonces yo me puedo ir a sentar a la derecha del Padre y estar tranquilo, porque sé que acá en la tierra hay una iglesia responsable que va a continuar lo que yo comencé. Entonces te voy a proteger para que nada te pase. Y cualquiera que quiera pelear contra ti, lo hará sin mí. Cualquier arma forjada que se levante en contra de tu vida no prosperará, porque yo te voy a cuidar. Yo voy a estar contigo, porque tú te estás abrazando de la misión. Aleluya. Porque tú no solamente estás ahí tranquilito, ¿verdad? Contento porque sientes la presencia de Dios, pero no haces nada. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo: expectativas. ¿Qué son las expectativas? Te voy a leer. Las expectativas son creencias. Levante la mano las mujeres solteras. Las mujeres solteras. Levante la mano bien, pues, como quien quiere casarse algún día, antes que Cristo venga. Levante su mano las solteras. Quiero decirle una cosa, quiero decirle desde ahora, quiero darles un consejo como si fueran mis hijas o mis hermanas menores. No tengan expectativas hollywoodenses con respecto a los hombres. Nosotros con mi esposa conocimos una muchacha de Chiclayo que ahora ya debe tener como 65 años. La conocimos hace 30 años allá en Córdoba. Ella es peruana, chiclayana. Y un día le digo, hermana, le digo, ¿y cómo es el tipo de hombre por el que estás orando al Señor? Y ella se puso así, toda así, no, bien así, con cara de enamorada. Ay, hermano Humberto, dice, ay, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé un varón de Dios, que sea de 1,80 m, espaldas anchas como Arnold Schwarzenegger, que tenga, ¿verdad?, la peluca, la cabellera, ¿verdad?, de Lorenzo Lamas, ¿verdad?, el hoyuelo de Brad Pitt y la mirada así, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de Christopher Reeve, Superman. Y que sea gringo. Pregúntale a la soltera que ha levantado la mano, ¿verdad? Pero usted va por ahí, dígale. ¿Vas por ahí? Y los hombres, levante la mano los hombres. Aleluya, los solteros. Solteros que quieren casarse algún día. Aleluya. Y hermano, ¿cuál es el tipo de mujer por el que estás orando? Oh, pastor, estoy orando por una mujer que tenga 90, 60, 90, que tenga los 9 dones del Espíritu y algunos más. ¿No? Que sea rubia, que sea pelirroja, que tenga 1,80 m, y él tiene 1,60 m. Dios mío, Señor. Diga conmigo: expectativas. Y para los que se van a casar, con mucho cariño, para los que se van a casar, por favor, manejen bien este concepto. Porque las expectativas, ¿qué son? Creencias, deseos o anticipaciones sobre lo que sucederá
en el futuro o sobre cómo deben comportarse las personas. Expectativas. ¿Cómo se forman en nuestra vida? A partir de nuestras vivencias, nuestra cultura y nuestros valores. Ahora escucha, cuando esas expectativas son realistas, ayudan a planificar y motivan, pero si son falsas o muy altas, causan dolor y tristeza. Ejemplo, si usted tiene expectativas muy altas de su pareja antes de casarse, lo más probable es que que experimentes decepción, sobre todo cuando su pareja no da la talla que usted se había imaginado o proyectado. Ay, pastor, ¿verdad? Creo que me equivoqué porque yo pensé que él era así. Creo que ella no es pastor. ¿Se puede devolver la mercadería? Porque yo pensé que ella era así como mujer y la verdad que no pasa nada. Expectativas irreales. Y eso da risa con respecto a estas cosas. Pero cuando pasa a nivel Dios es otra cosa, porque eso determina tu vida en todo sentido. ¿Por qué? Porque Marta, Lázaro y María, ellos tenían expectativas con respecto a Jesús como pastor, como amigo. ¿Por qué? Porque, oye, claro, o sea, si yo te doy de comer, si yo te invito, desayuno, almuerzo y cena, si cuando pasas por acá por Betania, yo te hospedo en mi casa, entonces yo tengo una expectativa alta sobre tu amistad. Yo pienso, ¿verdad?, que tú me debes bastante. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que como yo sé que tú tienes poder sobrenatural para sanar enfermos, entonces cuando yo esté enfermo, mi expectativa se va acá. Porque yo estoy pensando, ¿verdad?, que, oye, me tienes que sanar. Oye, acabo de mandar un mensajero diciéndote que estoy enfermo y me han comentado que te has ido, ¿verdad?, a Judea. Estoy en Betania, maestro. Y te has ido 2 días a Judea y 2 días más, no sé a dónde. Y has venido cuando ya estoy muerto. Al 4.º día. Entonces, ¿cuánta gente tiene algo contra Dios? ¿Han escuchado? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? What? Estás haciéndote las preguntas incorrectas. ¿Por qué Dios me ha castigado? ¿Cómo puedes llamarle castigo a las consecuencias de mi pecado o del tuyo? Tenemos que aprender a identificar en nuestra vida cristiana qué cosa es una consecuencia de mis propios errores, donde Dios no tiene nada que hacer, donde Dios no es el responsable de nada. Una mujer me dijo en una ocasión, si Dios sabía que mi marido me iba a golpear, ¿por qué permitió que yo me casara con él? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que por qué Dios permitió? O sea, ¿usted qué piensa? Que Dios Dios le da libertad y luego dice, no hagas eso, no hagas esto, no te metas con él. No, Dios nos ha dado su palabra, principios para saber cómo escoger un hombre, cómo escoger una mujer, con quién me tengo que casar, además de que me guste. Porque a mí me puede gustar, ¿verdad?, un loro, un papagayo, pero yo no me casé con un papagayo. Porque tiene que haber otras cosas más que tienen que encajar. Marta y María y Lázaro están enfocados en la enfermedad. Jesucristo solamente está pensando en 2 cosas. Propósito. Por un lado, que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Hay alguien que ame a Dios? Entonces permítame decirle, si usted ama a Dios, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, entonces permítale a Dios intervenir sobrenaturalmente sobre esas cosas que pueden traer hasta la muerte, o una enfermedad, o un dolor, o un sufrimiento, sabiendo que si por causa de esa circunstancia
Dios va a ser glorificado y el Hijo del Hombre va a ser también conocido. Entonces, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y número 2, o sea, el primer propósito, ¿cuál era? Tenía que ver con Dios, que sea glorificado y que Jesucristo, el enviado de Dios, también sea reconocido como el Mesías. Pero Dios también tenía un propósito con Lázaro, con Marta y con María y con toda la gente que estaba alrededor. Porque cuando Dios trabaja, no trabaja solamente con uno, trabaja con varios a la vez. Él no mata 2 pájaros de una sola vez. Él a veces mata, ¿verdad?, millones de pájaros con un solo tiro. A veces baja de un solo tiro a una familia. De un solo tiro se baja una familia. Pregúntenle a Job. Pregúntale a Job y Job te va a dar testimonio de que de un solo tiro, en un solo día, Dios le dio permiso a las tinieblas para que hagan esto, y en un solo día, el que tenía de todo se quedó sin nada, pero se quedó con alguien. Se quedó sin nada material, pero se quedó con la misma fe, con la misma convicción. Jehová dio, Jehová quitó. Sea Dios, sea el nombre de Dios bendito. ¡Wow! En todo esto, dice la Biblia, en todo esto, si lo puedes buscar, excelente. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa eso? Que cuando le mataron los 7 hijos a Lot, cuando perdió todo su dinero, su casa, sus criados, sus miles de bueyes, camellos, etcétera, cuando lo perdió todo en un solo día, él sencillamente dijo: la verdad que no entiendo nada de todo esto, pero voy a creer que Dios está haciendo algo más grande a favor de mi vida de lo que no alcanzo a entender en este momento. Cuando termina el libro de Job en el capítulo 42, en esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 42, y con eso oramos. Y te vas a dar cuenta que si leemos la Biblia y realmente entendemos lo que está tratando de decirnos Dios, entonces vas a querer leer a cada rato este libro, porque no va a ser un libro aburrido. Job 42, hermano, verso 1. Job 42, 1. ¿Qué dice? Yo conozco que todo lo puedes. Escucha. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Wow. Nosotros a veces estamos queriendo enseñarle a Dios. No, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa todo? Tranquilo. Atrás de todo lo que pasa en tu vida, siempre hay un propósito divino. Aleluya. Mucha gente se va de la iglesia cuando sus planes no funcionan. Cuando Dios no contesta sus oraciones como ellos esperan que conteste. No te está dando cuenta que cuando Dios no contesta tus oraciones como tú quisieras que te la conteste, no te estás dando cuenta que Dios te está librando de algo que te puede matar, de algo que te puede hacer llorar toda tu vida, de algo que te puede hacer sufrir. No te estás dando cuenta que no es que Dios te está queriendo hacer la vida a cuadritos, todo lo contrario, Dios te está queriendo llevar. A veces a través del dolor, a través de la renuncia, a través del sufrimiento, Dios nos está llevando, bendito sea el Señor, al centro de la voluntad agradable y perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué más dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y obviamente esto es metafórico, o sea, no significa que los ojos físicos de Job estaban mirándolo, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Sencillamente está queriendo dar a entender, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está refiriéndose, ¿verdad?, a que ahora que lo ha perdido todo, él está pudiendo percibir en su interior, en su espíritu, una realidad mayor que la realidad que le había tocado, o sea, padecer. La muerte y la pérdida de todo lo que tenía. ¿Qué más dice? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, bueno, ese es otro. Ese es el 6, ¿pusiste? Ok, por tanto me aborrezco y ahí es donde. Mire qué tremendo. Yo le hago una pregunta. ¿En dónde está tu enfoque? Pastor, estamos pasando un tiempo muy complicado con mi esposa. Ok, no te enfoques en el problema. No te enfoques en el problema. Enfócate en el propósito que Dios está queriendo llevar adelante a través de. Es que no la entiendo. Es que, bueno, si no la entiendes, es que me saca de quicio. Si te saca de quicio, es porque necesitas tener paciencia. O sea, no cambies de mujer. No cambies de marido. Cambia de actitud. Cambia de actitud. Entiende, ¿verdad? Que Dios lo que está queriendo es usar a tu esposa, a tu esposo. Oh, pastor, usted no sabe. Mis hijos están en malos caminos. Sí, puede que estén malos en los caminos, pero si son tus hijos, están en las manos de Dios. Así que por los malos caminos donde están yendo ellos, ahí está Dios, protegiéndolos en esos malos caminos, guardándolos, porque tú eres su padre, tú eres su madre. Pastor, ¿y por qué cree usted que puede, que permita a Dios esas cosas? Y muy sencillo, cuando tus hijos están, ¿verdad?, allá, ¿qué produce en ti? Ay, yo no puedo dormir. ¿Y qué haces? Me pongo a orar. Imagínate. La única manera de orar que tienen muchos, ¿verdad?, es cuando un hijo está mal. Dígale al que está acostado, así no debería de ser. Pero si no hay otra manera, así va a ser. Porque a veces el espíritu a veces está dormido o está muerto o muriéndose, y Dios tiene que permitir que haya un shock en la vida para despertarnos, para otra vez tenernos de rodillas, para otra vez clamar como cuando antes clamábamos sin que nos pase nada. Cuando antes cantábamos con todas nuestras ganas sin que nos pase nada. O así nos pase algo, igual cantábamos. ¿Por qué? Porque Él era el más grande regalo que Dios nos había dado. No había ninguna bendición que nosotros podamos sentir, ¿verdad?, que superaba al que nos había bendecido. Pero hoy en día parece que ha cambiado las cosas. ¿Cuánta gente se han alejado de Dios por las bendiciones? Mal negocio. Porque no hay ni siquiera una bendición del orden que sea que pueda superar al que bendice, que Él pueda ser más grande que aquel que nos ha bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, papá. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Señor. No basta solo con cantar. Vamos a cantar esa canción. Aleluya. Hagamos de esa canción una oración esta noche. ¿Qué es necesario? Es necesario
morir. No basta. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. Aleluya. Es suficiente solo con quererte ser. Es necesario morir. Dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Yo quiero vivir solo para ti. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Aleluya. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame. Quiero vivir Solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que tú sabes dar. ¿Y cuál es la clase de vida que sabe dar Dios? Una vida con propósito. Una vida que sabe que vale la pena de ser vivida, porque no vivo para mí. No vivo en primer lugar para llevar adelante mis sueños, mi agenda o mis intereses, sino que somos conscientes de que nuestra vida, si no le sirve a Dios, entonces no vale la pena ser vivida. Y por eso que mucha gente pueden vivir, pueden lograr sus sueños, pueden lograr, caminar en su agenda, tener éxito entre comillas, pero tienen una insatisfacción en su interior porque sus conciencias le dan testimonio a ellos mismos de que hasta que no estén sirviéndoles al propósito de Dios, entonces nunca podrán tener paz. Porque para eso Dios nos dio la vida. Dios no existe por causa de nosotros. Perdóname. Dios no existe por causa de nosotros. Sin embargo, la religión nos enseñó desde pequeños a acercarnos a Dios, a pedirle cosas. Señor, dame un trabajo. Señor, dame un marido. Señor, dame una casa. Señor, dame esto. No, a Dios no nos acercamos para pedirle cosas, en primer lugar, sino para ofrecerle. Señor, aquí está la vida que me has dado. En lo que pueda hacerte útil, Señor, estoy para servirte. ¡Wow! Que Dios nos ayude a todos a entender lo que se ha compartido esta noche, y que el Espíritu de Dios, que es el único que puede ayudarnos en ello, haga su trabajo, y los animo de veras con todo mi corazón para que permitan que lo que han escuchado esta noche vuelvan a escuchar hasta que realmente usted pueda levantarse y decir: Señor, aquí estoy, ¿no? Acá está mi casa. Los que se han casado, los que se van a casar, si usted se casa solamente para sus planes, mejor ni te cases. Cásate con un hombre, cásate con una mujer con la que puedas llevar adelante los planes de Dios.
los propósitos de Dios. Sea gringa, sea gringo, sea negrito, sea lo que sea, ¿verdad? Si te une a un propósito, wow, está asegurado, va a marchar bien. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.